Aquí arrancamos con este cierre de edición de día viernes. Voy a presentar la mesa y vamos a arrancar con los temas que tenemos para esta jornada. ¿Cómo estás, Carmela? Bienvenida. Muchas gracias, buenas noches. Raúl Timerman, ¿cómo le va a usted? Muy bien, hoy muy contento, día viernes. Claro, por fin viernes. Así es. Osvaldo Quiroga. Mejor es pecado. Mejor, bueno. El viernes tiene como una impronta especial, tiene ¿no? un encanto el viernes, Sí, ¿no? claro. Sí, Igual, abre un panorama. Igual tenemos temas bastante pesados. Vamos a arrancar con el primer informe que tiene que ver con uno de los temas del día, que es esta restricción para pagar viajes o todo lo que tenga que ver con paquetes turísticos en el exterior en cuotas con tarjeta de crédito. Ayer el Banco Central sacó un comunicado. Todo lo que tiene que ver con tarjetas de crédito para turismo al exterior ya no rige más las cuotas. Podés sacar un pasaje al exterior, podés sacar un hotel en el exterior, a través de una agencia de turismo, directamente, pero ya no más en cuotas. No se puede financiar. La verdad que estamos muy sorprendidos. Rechazamos la medida por la inconsulta, por el efecto negativo que va a tener en la industria. Los planes que tenían las líneas aéreas de eventualmente pensar en incrementar frecuencias, esto posiblemente lo cambie todo. Que es más o menos lo mismo que decir las carnicerías no le pueden vender más carne a la gente. Esencialmente muestra que el Banco Central está con muy pocos dólares. Todo el mundo espera cierto relanzamiento del gobierno a partir de probablemente enero. Pero mientras tanto, y si eso no ocurre, va a ser cada vez más difícil, cada vez más dólar, cada vez más cepo. Es cierto, es una medida de restricción fundado sobre la realidad dramática de la reserva del Banco Central. Están impactados. Están obligados a tomarla, indudablemente. En las últimas semanas el gobierno ha dejado de emitir a lo loco. Está tomando algunas medidas que tienen que ver con tratar de ver cómo ordenan lo imposible, que es la macro, que es muy compleja. Es una disposición del Banco Central que es momentánea, que es puntual, que se refiere a algo absolutamente específico y que tiene que ver con en este proceso de crecimiento y reactivación económica que estamos muy fuerte. Ustedes han visto las cifras de toda esta semana, reactivación del consumo, del turismo interno, de las pymes, de la actividad económica. Bueno, es un proceso que tenemos que cuidar, que tenemos que proteger. Bueno, efectivamente lo que es realmente preocupante es la cuestión de fondo, ¿no? Que es la necesidad de dólares que tiene el país y que motiva esta decisión que se ha tomado. Pero hay un poco de ignorancia, por lo menos en lo que estaba viendo recién. Cuando se toma un dólar en una tarjeta de crédito, ese dólar sale de las reservas de dólares del Banco Central. Claro. Aunque no parezca, es exactamente así. Entonces, a Macri en el segundo año también se le acabaron los dólares. ¿Pero qué hizo Macri? Tomó deuda, una deuda delirante. Hay escasez de dólares, hay una reactivación importantísima de la economía y la verdad que el Estado no tiene por qué financiar a quien no necesita financiamiento. Y si quiere ser financiado, puede pagar lo mínimo en la tarjeta de crédito y tiene un interés del 43%, que dado la inflación, la expectativa inflacionaria, tampoco es muy importante. O sea que es muy difícil de entender qué es lo que se objeta. ¿Qué es lo que se objeta? Sí, para mí hay un problema. Primero que es una restricción, Sí, esto es cierto. simpática la medida porque es temporaria. Bueno, pero no, pero de todas maneras es... sale de las reservas. Está siendo irónico, claramente. ¿Por qué el Sí. Estado va a financiar eso? No, lo pero dice perdón, Carlos el Maslatón Estado... lo dice claramente. Dice, no es función del Banco Central Exactamente. darle Para ver, ¿quién es dólares más en latón? cuota. ¿Quién es más latón? Maslatón es un economista libertario que apoya a Milei y que opina eso. Bueno, Milei opina lo contrario. Hoy salió Bueno, eso con dice tapones de Twitter. Pero pelo. Maslatón opina eso. Los libertarios opinan a favor y en contra de esta medida. Patricia Bullrich opina en contra, fuertemente en contra, y de todas las opiniones que hubo, la de Patricia Bullrich fue la que más recorrió las redes sociales. Veamos eso, veamos qué pasó hoy en las redes sociales con este tema, quiénes fueron los influencers, podríamos decir, o los que más movieron las redes con este tema. Mira, está Patricia Bullrich encabezando justamente. Así es, Patricia Bullrich está, yo no alcanzo a ver de acá, pero Patricia Sí. Bullrich está adelante. 7.717.000. Hay una Muy bien, la FM vista de 100 Osvaldo, por segunda, favor. y después está Majul tercero, digamos que son
los tres que dominan, pero Patricia Bullrich a una distancia sideral. La pregunta de nuevo es ¿por qué el Estado tiene que financiar a quien quiere viajar al exterior? Pero perdón, me parece es el argumento que utiliza no. Patricia Bullrich, es interesante. Porque Patricia Bullrich, el argumento que utiliza es el argumento de la libertad. Claro. ¿Y cuál es la libertad? Comunismo o libertad, cualquier cosa. La libertad. A ver, que lo termine, no te enojes con Raúl. No es una cuestión. ¿Cuál es el argumento? Raúl, no, ¿cómo es No es Raúl? Al si contrario. uno está a favor o en contra. Es interesante ver que ese argumento de la libertad tiene mucha aceptación en el público, porque de ahí viene el hecho de que Pero la aceptación dominan es porque las redes no se sociales. conoce el mecanismo, que quien compra un pasaje a 12 cuotas, la cuota número ¿Quién lo 12 debería la está explicar financiando la reserva del Banco ¿quién Central. Mirá lo que dice, Nosotros. mirá lo que dice Patricia Bullrich. Dice, presidente, tengo que hacer compras. ¿Me da permiso? Porque en Argentina usted decide desde el precio de la carne los fines de semana hasta las cuotas de los pasajes. En realidad, ojalá el presidente decidiera el precio de la carne, en ¿no? ese Porque mismo estamos invisibilizando. En ese mismo tuit dice que Alberto Fernández dice estupideces. En ese mismo tuit que tenés allí. Igual, el ¿puedo final sumar es un poco dato? agresivo, está de más. A ver, gobierne, dice. Es interesante, ¿no? Porque lo que muestra Patricia El remate Bullrich de remate está patotera mal. es lo que siempre ha hecho, patotear. Ese es el remate. Claro, no esclavos de sus estúpidas decisiones. Dice, pero Bueno, digo... sí. Yo lo que me pregunto es verdad, no es lo que a mí me resulta más agradable, digamos, yo me formé en otra tradición. ¿Por qué tiene tanta aceptación ese discurso? Esa es la pregunta que hay que hacer. Es una pregunta que nos hacemos Sí, todos hace tiempo. Es la pregunta Claro. del millón. No, es la ¿Por pregunta qué? del millón. ¿Por qué nos tiene hacemos todos tan, hace y por tiempo. qué avanza cada vez más el discurso más agresivo de los libertarios? No es que avanza por el centro el discurso blando. Totalmente de acuerdo con vos, pero ¿Por no qué? lo sabemos. Pero vos fíjate no lo que sabemos. en nombre de la libertad, en plena pandemia, lo invitaban a la ciudadanía a salir a la calle, aunque su vida se Totalmente. jugara en eso, ¿no? En nombre de la libertad, el cuestionamiento a las vacunas también. Digo, si Portugal ya desarmamos un declaró poco... que después de Navidad cierre total. Bueno, Porque es una Teletrabajo, libertad, se quedan en su casa. Austria también. es una Bien. libertad antipolítica. Ahora, Es la si eso libertad se y declara en la anticolectiva. Argentina, Exactamente, ¿cuál como va si a no ser la existiera. reacción? Bueno, depende de qué tan grave sea el brote de COVID. En Chile hay la ultraderecha ha tenido mayoría de votos, o sea que hay un movimiento de ultraderecha en todas partes del mundo que ocupa un lugar. Y como decía Félix, la pregunta del millón es esa, es decir, ¿por qué? ¿Por qué si es tan irracional? Lo de la medida que tomó hoy el gobierno es una medida muy buena. Es muy bueno, no tiene ninguna explicación. Sí, El tiene una gobierno toma la explicación. medida, No. la da a conocer y no explica Bueno, por porque qué. para mí el problema es este. El gobierno salió a explicar y la explicación no circuló de la misma manera que circuló en las opiniones en contra. Hay una cantidad de dólares limitados. Hay muchas pymes que necesitan insumos importados. El gobierno dice, yo tengo esta cantidad de Pymes dólares e industria limitados. grande. Yo voy a decidir en qué va a gastar el Banco Central estos dólares. En este momento, donde el plan del gobierno es reactivar la industria, una industria que tiene una capacidad instalada que está por debajo de su máximo, es decir, las industrias pueden producir más, yo voy a usar los dólares que tengo para comprar esos insumos, para financiar a las pequeñas empresas y medianas empresas que necesitan comprar insumos en dólares. Y no voy a financiar el turismo en el exterior. Hay una decisión política. Para mí le faltó la otra parte de la explicación, que no ha sido Cero tomada por nadie. explicación. Pero la explicación Vos estaba, podés porque si hacer- yo no soy de la escuchame, CIA y ponés llegué a la y explicación. además aprovecha en para pauta financiar publicitaria en el Grupo Clarín pone 600 millones de pesos por año. ¿No podés usar parte de esa pauta publicitaria para explicar las medidas de gobierno? Bueno, los problemas No, de y la libertad de comunicación- prensa, ¿cómo haría? ¿Cómo le exigís vos porque le pones una No, pauta pero que vos diga lo que decidís. vos... No, Yo pero creo vos- que a ver, lo que hay que hacer es ser responsable que cuando vos das una información la tenés que dar completa. De prensa, a Carmela. los Yo spots te digo, se vos refiere. haces un aviso publicitario claro. y lo pautás en un medio y pagás por ese espacio.
¿Qué tiene que ver la libertad de prensa con Bueno, eso? los problemas de comunicación no son una novedad, son una constancia. Casi que le diría que es parte del perfil del gobierno. Quiero contarles que Lamens, el ministro de Turismo y de Deportes, se va a reunir, esto quizás se tendría que haber hecho antes, ¿no? Porque hay muchas empresas vinculadas al turismo que están poniendo el grito en el cielo y amenazando con ir a la justicia justamente porque entienden que el hilo se corta por lo más delgado, que las grandes empresas y que quienes tienen los dólares en mano van a poder viajar en este caso. Bueno, va a haber una reunión. Lamens anticipó conformación de mesa de trabajo para buscar alternativas ante esta medida del Banco Central. El ministro de Turismo confirmó que la cartera que encabeza trabaja en la conformación de una mesa de trabajo con todos los actores para buscar alternativas que no afecten al sector turístico en relación a la decisión del Banco Central de limitar el financiamiento de las compras en cuotas con tarjeta. Si no lo afecta, la gente va a Exactamente. seguir Y viajando al además se exterior. favorece muchísimo el turismo interno. Sí. Esa es la parte Lo peor importante. que podría hacer el gobierno, para mí, es una opinión, Pero no es dar dispara, marcha atrás. pero Lo puede peor que disparar los podría precios hacer. también, No ¿no? podría Digo, ser. No, lo mejor también. que podría hacer el gobierno es explicar todas las ventajas que esta medida tiene. Bueno, Cerruti hoy explicó. Algunas cosas Sí, explicó. sí. Por ahí hace falta explicarlo un poco más, ¿no es cierto? sabés No, lo el problema es que la significa- explicación está, pero si la explicación Lo que no... significa la pauta publicitaria con alta frecuencia en todos los medios, 360, redes sociales, Ese es un punto central el que está televisión. tocando, Sí, totalmente Raúl, de acuerdo. es un punto central. De Todo lo que de invierte cualquier manera- en pauta el gobierno y que no se utiliza efectivamente Claro. y no se apunta Así donde es. hay que apuntar Igual no se justamente, entiende cómo nadie se indignó cuando se fugaban capitales todo el tiempo. Nadie se indigna por la patria financiera. Nadie se indignó por eso. Y aparece una restricción que no es importante para la economía en la Argentina. No es muy importante. Y cunde la indignación, el pánico. Se habla de libertad. Digo, no tienen vergüenza hablar de libertad. Bueno, pero en la campaña de nuestro país, en la campaña de Estados Unidos, en la campaña de Chile, se habla todavía del peligro del comunismo. ¿Dónde lo vieron? ¿Dónde está el ejemplo de la ¿Dónde está? realidad? Te voy a ¿Dónde está? dar un ejemplo, pero mira, preciso. Ayer y hoy, hablando con gente que está ligado al tema de la salud y el COVID, me dice hay una gran preocupación porque los chicos no se vacunan. Claro, es Sí. ¿Vos sabés que la gente no sabe cómo hacer con los chicos para vacunarlos? No sabe si hay que inscribirlos, dónde hay que inscribirlos. No hay conocimiento de la mecánica para lograr la vacunación de los chicos. Claro. No hay ninguna campaña de ningún gobierno para que los chicos se vacunen. ¿Vos te acordás? Ustedes habrán visto en Cuba la campaña que se hizo para la vacunación de los chicos. Sí. Bueno, acá no existe No, esa campaña. Entonces, yo la de la provincia de Buenos Aires la hay escuché. una negación de la comunicación. No se quiere hacer comunicación. ¿Por qué? No lo sé. Pero pensemos. Para mí es sabotaje. Pensemos No, por es qué. una yo buena no. pregunta. Pensemos por Autosabotaje qué. sería. Es una Claro, buena pregunta autosabotaje. que podríamos trasladar en algún momento. Pero vamos a cambiar de tema. Por supuesto vamos a seguir hablando de política, ¿no? Vamos a compartir en este caso los dichos de Mauricio Macri. Dice, está bueno que muchos curas quieran ser papas, pero sepan que van a tener que competir. Esto lo dice Mauricio Macri, que ya cuando presentó aquel libro en el que decía, que daba a entender que se venía un segundo tiempo, ¿no? Anticipaba que quería pasó un montón de cosas desde ahí hasta aquí, pero él sigue con la expectativa ¿Pero a quién se lo de dice? que ¿Se lo puede dice a volver- Manes? No, eso ¿Se lo está dice diciendo a Larreta. Larreta? Eso se lo está diciendo Larreta, porque me parece que Te digo, el que más la posicionado está y competencia va a más ser está terrible. trabajando. Para mí cualquier cosa que diga tiene escaso valor, porque creo que si hay alguien que no podría presentarse competitivamente a elecciones, yo creo que es Mauricio Ahora vamos a Macri. hablar de él. Miren lo que decía María Eugenia Vidal, que también se refirió a esta cuestión, esta interna dentro de la oposición por las presidenciales. Acabamos de salir de una elección. La gente acaba de votar. Yo entiendo que la discusión del 2023 es inevitable. La verdad que yo no creo que hoy haya ningún argentino preocupado por si el candidato de Juntos por el Cambio va a ser Horacio, Patricia o cualquier otro. A mí no me van a escuchar. Si hay algo que esta elección nos mostró, es que muchos, no solo porteños, sino argentinos, sentían que los políticos estábamos lejos de ellos y de sus lo hablamos problemas. muchas veces acá. Entonces,
si acaban de votar, nos acaban de elegir a cada uno de nosotros para que los representemos en el Congreso, ¿la Argentina tiene problemas? Sí, yo lo entiendo, pero que no están, pueden esperar. Bueno, coincido, pero se están peleando en Juntos por el Cambio, que es la fuerza que usted integra. Cada uno decide qué discusión da. Yo no voy a dar esa discusión. No se va a meter en esa pelea. No la voy a dar porque no creo que ese sea mi compromiso con la gente. Va a haber tiempo, va a haber mucho tiempo para discutir eso. Bueno, muy bien, lo que decía María Eugenia Vidal, vamos a saludar y sumamos a la mesa a Ignacio Ramírez, sociólogo, bienvenido, ¿Cómo están? de Flaxo, coautor del libro Polarizados. Bueno, justamente para hablar de esto, ¿no? Estábamos discutiendo y tratando de entender un poco, si se quiere, la adhesión a ciertas consignas que hasta nos pueden resultar dañinas, ¿no? Cuando hablamos de la pandemia o cuando hablamos de lo que pasa con la economía en Argentina. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mira, nosotros... Bueno, junto a un grupo de colegas publicamos recientemente un libro que se llama Polarizados, con Luis Alberto Quevedo, Natalia Suazo, Natalia Aruete, Facundo Cruz, Emanuel Álvarez Agis y Esperanza Casullo. Publicamos este libro que es una reflexión colectiva sobre lo que calificamos la ley de gravedad de la política contemporánea, que es la polarización. Cuando le damos carácter de ley, insistimos sobre dos rasgos, digamos. En primer lugar, que en algún sentido está por encima de la imaginación y de la voluntad de los actores políticos. Y por otro lado, no es una originalidad argentina pese a nuestro narcisismo nacional. Es decir, es una regularidad que se repite en escenas políticas de este tiempo. Es decir, es el tiempo social y el tiempo político, es la circunstancia y el contexto en el que se desenvuelve la competencia política y la vida pública, porque la polarización no es una característica puramente de la competencia política, sino de los discursos sociales, del espacio público. Cuando hablamos del espacio público, no en el sentido físico del término, sino referido a la conversación pública, al tono que adopta. Te pregunto, ¿por qué en la polarización, sobre todo en la ultraderecha, hay tanta irracionalidad? Tanto argumento que se derrumba en 10 minutos de conversación, como mucho 10 minutos. Por ejemplo, comunismo o libertad. Ahí tenés 10 minutos, se termina el argumento. Sin embargo, mucha gente cree en eso. ¿Por qué pensás? Mira, con relación a la polarización, la polarización tiene distintos aspectos. Nosotros nos formulamos una serie de preguntas, algunas apuntan a la incógnita que planteás. En primer lugar, hay una pregunta que es si la polarización empieza abajo o arriba. Es decir, se trata de contradicciones, desacuerdos, debates que se dan en el seno de la sociedad y que luego la política o los medios los representan, los reflejan. Por el contrario, hay otra perspectiva que dice, bueno, no, es la discusión de las élites, digamos, periodísticas, mediáticas, políticas, que le transfiere a la sociedad discusiones que en realidad no le pertenecen. Es decir, que derraman sobre una sociedad que estuviera tranquila si no fuera por las discusiones de la política, digamos. Claro. Hay otra pregunta, que me parece importante, que es la polarización política, lo voy a simplificar, pero ¿es buena o es mala para la democracia? Pongamos, digamos, ¿no? Nosotros intentamos un abordaje en el libro que no se trate de juzgar moralmente o normativamente o reivindicar, digamos, la polarización, sino, digamos, esbozar alguna clase de comprensión o de explicación. Eso nos parece que es un fenómeno, como todo fenómeno complejo, tiene algún costado más oscuro, digamos, que está vinculado a la simplificación binaria y al deterioro del lenguaje político. Yo agregaría a la segregación ideológica que tiene que ver con las redes sociales. Es decir, cada vez más, digamos, el espacio público, ¿cuál es la naturaleza del espacio público? El encuentro, lo plural, digamos, lo diverso, pese a los conflictos, digamos, ¿no? Y cada vez habitamos un espacio público que en realidad está segregado en barrios privados ideológicos, digamos, ¿no? Crece la endogamia electoral. Nosotros preguntábamos, digamos, a los votantes de Juntos por el Cambio, por ejemplo, si en su círculo más íntimo tienen votantes del Frente de Todos, y hacíamos la pregunta simétricamente inversa. Y nos daban niveles de endogamia política muy altos, digamos, que creemos que es una característica novedosa del enfrentamiento político contemporáneo. Ahora, también hay algún aspecto menos oscuro, digamos, más luminoso, habitualmente ignorado, y cuando uno revisa el estado de la región, que es que la polarización también le da estabilidad política al sistema. Es decir, no fragmenta, no entra en diáspora el sistema político o se reformula permanentemente multiplicando la incertidumbre como está ocurriendo en Perú o en Chile, etcétera, sino que, bueno, la competencia ideológica argentina
se estabiliza en la competencia entre dos grandes constelaciones, dos grandes a los coaliciones. movimientos, a los principales movimientos políticos o espacios políticos, ¿les sirve la polarización? Digamos, porque todo el tiempo estamos viendo, incluso algunos critican la grieta, pero finalmente todos se alimentan, digamos, ¿no? Bueno, de esa polarización o de esa grieta. Ese comentario está interesante porque nosotros como subtítulo un poco decimos, bueno, ¿por qué preferimos la grieta aunque digamos lo contrario? ¿En qué sentido? Tal vez tiene algo de fatalidad, digamos, como de destino, digamos, esa idea, pero que, a ver, la idea o la figura retórica de la unidad, de la reconciliación es habitual, digamos, ¿no? Y sin embargo, bueno, se reproduce en Argentina y en la mayoría de los países, digamos, este nivel de beligerancia, conflictividad, desacuerdo de política. Bueno, por eso decimos, bueno, en primer lugar, comprendamos que no se trata de modales, únicamente de programas periodísticos, sino que se trata también de discusiones ideológicas y profundas, muy profundas, que se dan además en un contexto de enorme fragilidad social en todos lados, digamos. Pero ¿no? ahí hay un punto, ¿no? Fragilidad social. ¿Por qué pensás vos, ¿no?, que esa polarización tiene de pronto un sector de gente muy vulnerable, muy humilde, que apoya y acompaña a sus verdugos o futuros verdugos? ¿Qué pensás? Mira, esa pregunta alude a una pregunta también clásica de las ciencias sociales que tiene que ver con la raíz de las identidades políticas o de las adhesiones o de las opiniones políticas, ¿no? A mí me parece que hay una característica de la polarización, que voy a meterme con el tema de la derecha, digamos, que es que la polarización a veces es pensada como una especie de espejo, de simetría, como si finalmente, en el caso argentino, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, o de la izquierda y la derecha, en países donde se trabaja más con esas etiquetas, bueno, en realidad fueron lo mismo pero invertidos, digamos. Y en realidad lo que estamos viendo en esta versión de la polarización política reciente es que la polarización es asimétrica. En algún sentido lo digo en estos términos. La centroizquierda se desplaza algunos centímetros hacia la izquierda, pero la derecha se desplaza muchísimo más hacia la derecha. Se pasa a dos pueblos, digamos, ¿no? Entonces, en algún sentido la polarización tiene ese desnivel, digamos, ¿no? Y estamos viendo cómo las derechas o las extremas derechas, se las conoce con distintos nombres, bueno, empiezan yo no diría únicamente a representar, como si fuera pasiva esa representación, sino a explotar, a suscitar emociones políticas, emociones, digamos, que tienen que ver con la fragilidad social, como el miedo y la incertidumbre. Ese es el fenómeno que tanto nos cuesta comprender, ¿no? Como alguien vota en base a emociones, algo que si presta atención a lo discursivo sabe que le va a resultar dañino por lo menos, ¿no? Cuando escuchamos discursos de ultraderecha, vamos a prender fuego al Banco Central, o estamos en contra de las vacunas, o yo no me quedo encerrado en mi casa, cuando hay un virus, digamos, ¿no? Consignas que son hasta irracionales, y uno a veces subestima este tipo de movimientos, y después en las urnas nos encontramos con esta sorpresa. Esto es lo que cuesta comprender, ¿no? Tiene mucho que ver también no solo con la razón, sino con las creencias. La gente cree determinadas cosas, y si alguien está muy mal ahora, y se da la situación que plantea Osvaldo, y elige a quien Osvaldo considera que puede ser su verdugo, él no piensa eso, él piensa que ahora está muy mal y pone una esperanza en eso, de que podría estar mejor. Ahora yo tengo una duda, porque no es un tema racional. Claro, pero yo lo que siento es que en un punto pareciera algo nuevo, pero que tiene la especie de recuerdo de algo viejo, ¿no? ¿Viejo en qué sentido? En esa sociedad que tenía movilidad social. Que si a mí nadie me molesta mucho y me dejan trabajar y yo me esfuerzo mucho, me va a ir bien. Que todos sabemos que es una realidad, que ya no se da en ninguna parte del mundo, ¿no es cierto? Pero nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, esta idea del inmigrante que venía, trabajaba mucho, y a medida que iban pasando las generaciones le iba cada vez mejor. Entonces a mí me parece que hay como una cosa esta de, al final el Estado intervino mal. Me molesta, me cobra impuestos, me pone reglamentaciones. Si a mí me dejan solo y libre, me va a ir mejor. Pero no es algo moderno. En realidad es una especie de añoranza de un pasado. Hay como una reminiscencia de ese discurso. Sí, digamos, lo que están discutiendo alude, digamos, a los contenidos que adopta ahora la polarización, digamos, ¿no? Que pueden cambiar, digamos, ¿no? Que en algún sentido, bueno, en el curso de la pandemia un poco se configuró así, como una especie de competencia entre la protección pública estatal y la sed de libertad, digamos, como ese Estado excesivamente regulador, incubar una sed de libertad, digamos, que es una discusión también que se repite sin mucha originalidad y que eso efectivamente
bueno, abre la discusión sobre el significado del concepto de libertad, etc. Pero me parece que el tema de la derecha tiene otra característica asociada a la polarización, que es, ustedes se preguntaban por las creencias, como decía efectivamente Raúl, la política está hecha de emociones, de pasiones desde siempre, digamos, ¿no? Eso no es que pertenece únicamente a un hemisferio ideológico, sino que es constitutiva de la política. Pero es cierto que las identidades políticas, las adhesiones, las identificaciones, en general se apoyan sobre dos características, ¿no? Sobre una característica más positiva, de afirmación, de adhesión a una serie de valores o de orientaciones programáticas, y una característica negativa, es decir, de alteridad, de rechazo a un otro, en este caso un otro político. Es decir, yo soy, siempre pongo el ejemplo rosarino, ilustra con futbolístico, digamos, ¿no? Sí. Los hinchas de Rosario Central son fundamentalmente anti-Newell's. Sí. Yo tengo la teoría Más que los que de hinchas Boca de no tenemos Central. tanto. Claro, y los hinchas de Newell's son fundamentalmente anti-Rosario Central. Eso, la literatura, digamos, especializada lo llama partidismo negativo, digamos, ¿no? Partidismo negativo. Como si pesara cada vez más ese elemento negativo de la identidad. Y lo que estamos viendo es que la adhesión a las fuerzas políticas de derecha o de centro derecha está muy apoyada cada vez más sobre esa característica, sobre esa identidad negativa fundada en el rechazo. Fíjate algo que dijo Raúl de manera acertada, la palabra creencia. Creencia tiene que ver con la religión. Yo no voy a discutir si resucitó entre los muertos Cristo o no, es una creencia eso. Así es. Y da la salto de sensación fe, se que llama. la desinhibición de la derecha, porque está desinhibida Sí. la ultraderecha, de decir cualquier cosa, no genera nada racional. Lo que genera es una aceptación por creencia, que es un tema religioso. Y esto no es únicamente aquí, es en distintas partes del mundo. Por ejemplo, el chileno, que es de ultraderecha, pertenece a una de las ramas más reaccionarias del Opus Dei. Es decir, que hay un discurso religioso disfrazado de discurso político que lo intenta Milei, por ejemplo. Milei habla como un profeta. En mi opinión, es de una mediocridad intelectual pasmosa. Pero eso es una opinión. Milei acaba de decir que hay que Era cerrar como el un banco Osvaldo, central. Ahora ya no Por lo ahora quiere no lo quemar. quiere prender Hay- fuego. Lo Claro, quiere cerrar. no lo prende que fuego. lo define. Se Vos, moderó. fíjate, vos hablabas respecto. En el tema religioso, a vos te cuentan la historia de Jesucristo y es toda una historia, digamos, toda creíble, digamos, todo lo que hizo Jesucristo hasta que murió en la cruz y qué sé yo. Y te dicen, y pasaron 3 días y resucitó. Sí. Y ahí ya creer que pasaron 3 días y resucitó es lo que se llama el salto de fe. Están los que creen en eso y los que no creen Exactamente. en eso. Exacto. Entiendo las inquietudes, digamos, que este fenómeno produce, que yo creo que en términos de cómo, digamos, la intensidad y la forma que adopta la polarización en Argentina también merece algunos consuelos, digamos, cuando uno pone en perspectiva las cosas y compara, digamos, ¿no? ¿En qué sentido? Por ejemplo, con relación a los discursos antivacunas, en Argentina existieron, pero fueron absolutamente marginales con Menores. respecto a otros paisajes, Sí. digamos. Por lo menos Con no respecto, tan violento. absolutamente, con respecto al sistema político y a la competencia, bueno, las dos principales fuerzas políticas que eran las protagonistas antes de la pandemia, hoy lo siguen siendo y concentran la enorme mayoría de las preferencias electorales de los y las argentinas, que eso le da estabilidad, ¿no? Y tienen un contraste programático, ideológico muy claro, digamos, ¿no? Juntos por el Cambio del Sí. Frente de Todos. Entonces diría que en ese sentido, digamos, está claro cuáles son la gravedad de los problemas económicos y las dificultades macroeconómicas y el deterioro social, digamos. Pero desde el punto de vista político, la Argentina tiene activos importantes más para proteger que para reformular, digamos, ¿no? En general, la combinación, por ejemplo, de crisis social y de crisis de representación política genera escenarios inflamables, digamos, como ha pasado en la mayoría de los países de la región. En Argentina no está ocurriendo eso, se da la competencia política en un clima de mayor estabilidad, digamos. Me parece que eso por ahora nos puede dar algo Vamos de a tener que leer el tranquilidad libro para estar comparativa, tranquilos. digamos. Tu libro trata todos estos temas. Sí, el libro que publicamos por Capital Intelectual, con la participación, como decía, en el marco de una reflexión grupal, aborda todas estas cuestiones, porque además ensayamos una reflexión grupal, porque la verdad es que se trata de un fenómeno con muchas entradas posibles, digamos, por la economía, la discusión entre modelos económicos que aborda Emanuel, por el lugar de las redes sociales, digamos, como causa o consecuencia de estos fenómenos, el lugar de la ideología, etcétera. Así que bueno, convocamos a un grupo. Ustedes llaman la atención sobre un punto que me llamó la atención.
llaman la atención en un momento sobre la decadencia de la adhesión de Mauricio Macri entre los jóvenes a lo largo de su gobierno, mientras que se mantiene entre los adultos mayores. ¿Por qué? Sí, nosotros ahí decimos que es como la herida narcisista del PRO siempre fue presentarse como su autorrepresentación, digamos, ¿cómo se presentó? Como una fuerza posmoderna, joven, etcétera, digamos, ¿no? Que sobreactuó incluso hasta en la apariencia. Y bueno, su base electoral siempre tuvo un promedio de edad bastante... Claro. Lo cual no es ni un problema, pero digamos, siempre hubo una tensión entre esa representación como una fuerza joven, que en realidad su desempeño electoral estaba respaldado fundamentalmente por personas de mayor edad. Déjeme. Otros desplazados eran, ¿no? Los viejos que se creían jóvenes porque votaban al PRO. Son las 9, nos vamos a pasar 2 minutitos, pero déjenme recordar una de las noticias de último momento que tiene que ver con la causa OTESUR, Los Sauces, donde sobreseyeron finalmente a la vicepresidenta y a sus hijos y a todos los que estaban involucrados. Estamos viendo en pantalla un tuit del ministro de Justicia, Martín Soria, OTESUR, dólar futuro, CUNITA, memorándum, enumera las causas, ¿no? Cuando no hay una mesa judicial como funcionarios apretando jueces, los hechos y las pruebas pesan más que las tapas de Clarín o La Nación y las causas armadas se caen a pedazos. Bueno, yo les puedo asegurar que mañana va a ser tapa también, va a tener Soria 2 tapas para poder hacer un nuevo tuit. Casi que le pongo la firma a lo que estoy diciendo, pero bueno, es una novedad importante de último momento. ¿Cómo cae todo en la grieta, no? Para cerrar ahí, ya lo dejo a Ignacio y cerramos el programa, cae todo en la grieta, ¿no? Cae la información en la grieta, cae la justicia o se polariza, vamos a decirlo. Yo, la verdad, tengo mis reparos con el tema de la grieta porque creo que siempre va a haber grieta, ¿no? Porque hay muchas inequidades, entonces me parece que va a haber una discusión siempre, pero... Sí, como decimos, todos los temas que forman parte de la agenda pública se polarizan, digamos, porque efectivamente existen perspectivas muy distintas, desacuerdos, pero bueno, eso tiene que, digamos, más que el intento por hacerla desaparecer, que tiene algo además de intolerante, incluso porque eso, la grieta, digamos, la polarización refleja desacuerdos, digamos. Más que eso, me parece que hay que pensar cómo se convive, digamos, una competencia política polarizada con la posibilidad de acuerdos y coincidencias para algunos desafíos que tiene el país, digamos. Así es. Más que superar la grieta, digamos, comprenderla y que no sea incompatible la grieta y la polarización con dentro de la derecha también hay distintas variantes. Una cosa es una derecha racional que puede argumentar y otra es una derecha delirante, que en la Argentina hay y bastante. Son poquitos sí. No únicamente No únicamente, exactamente. Bueno, es interesante porque, digamos, como bien explicaba Ignacio, digo, esto de la polarización ocurre en todo el mundo, lo estamos viendo en todos los países. ¿Contribuyó a eso la pandemia? Sí, la pandemia puso muchas cosas sobre la mesa, muchos debates sobre la mesa, ¿no? Absolutamente. Y está interesante porque una vez, digamos, cuando irrumpe, digamos, esa crisis absolutamente imprevista que reformuló todo, digamos, la vida pública, institucional, ni hablar de la crisis sanitaria, social y económica, se pudo pensar, porque efectivamente era una hipótesis absolutamente legítima, digamos, muchos participan. Bueno, la idea que la pandemia venía a suavizar el conflicto ideológico y político, digamos. Sí, nos iba a volver más humanos, más solidarios. Sí, que podía. Y todo lo contrario, aceleró y acentuó, digamos, primero porque se fue prolongando mucho, fue una crisis realmente anómica y disolvente, y segundo, porque, digamos, llevó a que la discusión empezara a involucrar cuestiones referidas a la vida y a la muerte, digamos, ¿no? Entonces, y a la salud, así que tomó una intensidad afectiva todavía superior. Al rol del Estado, a la concentración de la riqueza, digo, tantos temas que quedaron sobre la mesa, Pero hubo un aprovechamiento siniestro de la pandemia, en mi opinión, ¿no? Lo aprovecharon de manera siniestra, era la muerte de la gente. ¿Cómo no ibas a apoyar las vacunas? ¿Cómo no ibas a apoyar que el Estado te cuidase un poco? Era responsabilidad del Estado esa. Y sin embargo, los grupos, para mí, absolutamente ubicados en esa ultraderecha, hacían manifestaciones que producían directamente muerte de compatriotas. Pero hay creencias religiosas, los evangelistas no se vacunan. Es verdad. Es un tema de creencia religiosa. O sea, hay cosas que tienen que ver con el análisis racional y hay cosas que tienen que ver... Claro, pero la creencia... Insisto, con el concepto, digamos, pero en Argentina, vinculado a la cultura, digamos, pero no hubo, digamos, un porcentaje
significativo de adultos que decidieran no vacunarse. No, pero hubo, no, hubo verdad. marchas en plena pandemia, sin barbijo, Sí, en plena pandemia. Abiertamente Todos los antivacunas muy oficialismos marginales, del digamos, mundo, muy marginales. todos los Sí, oficialismos Argentina, del mundo muy tuvieron marginales. costo, en todas las elecciones. Sí. Todos los estados que gestionaron pandemia tuvieron costo. Está discutible ese número. Hay algún informe por ahí que ¿Sí? lo observa más finito, digamos, y está bastante discutible. Lo podemos dejar pendiente Dale. para el próximo. Nos vamos. Que tengan ustedes un buen fin de semana. El lunes no estaremos con cierre de edición, sí con Televisión Pública Noticias desde la hora 19. Así que el martes nos encontramos nuevamente en esta mesa. Gracias, Ignacio, por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, gracias.